En la sociedad que estamos inmersos debemos promover desde la escuela que nuestros alumnos no sean solo consumidores de tecnología, sino creadores de soluciones que los lleven a entenderla. Para que esto suceda, el diseño curricular para la enseñanza primaria 2018 introduce el pensamiento computacional, como un sistema de pensamiento que viene del área de la computación, pero atraviesa todas las áreas de forma tal de impartirse como un método que brinda a los estudiantes nuevas capacidades que le ayudarán a entender el vertiginoso mundo digital que habitarán en el futuro. Para que esto suceda, los docentes nos debemos convertir en guía de los alumnos, acompañando, coordinando y facilitando las diferentes propuestas que están atravesadas por recursos tecnológicos. La construcción de soluciones a situaciones problemáticas planteadas, haciendo uso de tecnología, permite que los alumnos se apropien de los conocimientos de manera más significativa. Las actividades propuestas en este proyecto pretenden seguir en esa dirección. Bueno, la primera actividad consiste en hacer un triángulo rectángulo. Para poder desarrollarla tenemos que tener claro el concepto de triángulo rectángulo, y lo que vamos a hacer, si miramos acá al costado, ya tenemos la programación hecha. Y lo que está debajo de presionar bandera son todas las instrucciones que se van a ejecutar al venir a la pantallita de acá y presionar la banderita verde. Esto que aparece acá es el objeto que después se puede cambiar. Se puede usar, si quiero dibujar, puedo usar un lápiz, o bien no usar nada, o sea, dejarlo sin mostrarlo. De esa forma después lo vamos a esconder, como dice acá el programa. Es muy necesario saber que la pantalla esta, donde se ejecutan todos los procedimientos, está dividida como si fuera un eje de coordenadas X e Y. Acá abajo me va diciendo las coordenadas, los valores de X y los valores de Y, donde se está moviendo, en este caso, el puntero del mouse. En el centro es el punto 0, 0. ¿Sí? Valor de X 0, valor de Y 0. Hacia la izquierda van a ir las X negativas, hacia la derecha las X positivas, y así van a ir las Y, hacia arriba las Y positivas y hacia abajo la Y negativa. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar los movimientos del objeto este que tenemos en pantalla. Bueno, para empezar, el Scratch tiene una serie de categorías acá. El programa dice que vamos a utilizar lo que es movimiento y un poco lo que es el lápiz. Básicamente acá ya está resuelto, pero lo vamos a hacer nuevamente. Lo primero que voy a hacer es esconder el objeto, porque por el momento no me interesa verlo. Fíjense que en la apariencia, lo que es apariencia se refiere todo al objeto. Vamos a esconder. Recuerden que tengo que dibujar un triángulo rectángulo. Esconder el triángulo rectángulo. Tenemos que dibujar dos lados, ¿sí? Que tengan en intermedio un triángulo que sea recto. Y después sería la hipotenusa. Entonces lo escondo y me voy ya a la parte de movimiento. Lo voy a posicionar en el medio, al lápiz o al dibujo.
ir a X0, Y0, o sea, al centro del gráfico. Voy a mover, yo le voy a poner mover 100 pasos. Recuerden que la pantalla va hasta un X240. Mover 100 pasos. Giro. ¿Cuánto voy a girar? 90 grados. Muevo, en este caso, lo voy a hacer con los dos lados iguales. 100 pasos más. Y luego me voy nuevamente. Le digo que vaya nuevamente al centro de donde partí. De esa forma cierro el triángulo. Recuerden que para trabajar con esto, ¿sí? Yo que hice, escondí el objeto, me posicioné en 0, 0, moví 100 pasos, roté 90 grados, moví 100 pasos más, hice con los dos lados iguales y nuevamente me posicioné en el eje X0 y 0, los valores de coordenada. Antes de realizar todo eso voy a trabajar un poquito con el lápiz. El lápiz me borra todo lo que está anteriormente. Bajar lápiz ya empieza a escribir. Le pongo un color. Le pongo un color al lápiz. Y también lo que puedo hacer es fijar el tamaño, el grosor que va a tener el dibujo. Vamos a poner a fijar tamaño del lápiz. Pone 4. Hace bastante gruesito. Este esconder lo vamos a poner al principio. Así ya cuando arranco el objeto no está. Y por último, lo que voy a hacer es subir el lápiz, así no sigue dibujando. Para ver qué pasa con todas estas instrucciones, recuerden que aprieto en bandera verde. Bueno, me hizo eso. Me dibujó un triángulo. Me dibujó un triangulito. Fíjense que me lo dibuja de acuerdo a donde queda la posición X0 y 0. El triángulo rectángulo, sí. Bueno, si lo quiero organizar un poquito, que me quede más o menos siempre igual, nuevamente me voy a movimiento. Le digo que apunte en una dirección horizontal. O sea, yo quiero que arranque horizontal. Acá lo vamos a poner. Apuntar en dirección tiene varias opciones. O sea, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Yo le voy a poner que vaya a la derecha. Ahí que sucede. Y ahí me quedó en un triángulo rectángulo, en este caso con dos lados iguales. Y dibujado en la posición que yo quería. De esta forma estamos cumpliendo con la actividad número 1. Después yo puedo modificar si quiero los lados y también puedo modificar el ángulo, como lo vamos a ver en las próximas actividades. Acá está la solución de la actividad 2, que consiste en realizar un programa que dibuja un triángulo obtusángulo, por lo que le deberá pedir al usuario que ingrese el ángulo obtuso de dicho triángulo. Vamos a explicar brevemente el programita. La primera parte, que es toda verde, se refiere a la parte del lápiz. Borro toda la pantalla, baja el lápiz, fija un color del lápiz y fija el grosor del lápiz.
desde el cual me basa el dibujo. Esa es la primera partecita. Esconder, ¿qué va a hacer? Me va a esconder el objeto este. No lo quiero ver, o sea, lo escondo. Y acá viene lo interesante, que ya voy a trabajar con sensores. La parte de sensores, puedo hacer preguntas. O sea, la pregunta, en este caso, ingreso el ángulo obtuso. Y esperar. El usuario me va a ingresar un número. Y ese número el programa me lo guarda en respuesta, que después lo vamos a utilizar. Pregunto eso. Y comienzo con el dibujo. Apuntar en dirección, recuerden que apuntar en dirección, voy a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Me voy al centro del eje de coordenadas, X0 y 0. Recordamos que la pantalla esta está dividida en 4 cuadrantes, igual que los ejes cartesianos. Muevo 100 pasos y acá viene la parte de girar. El programa me toma el giro del ángulo suplementario, o sea, del ángulo exterior, no del interior. O sea, si yo le ingreso un ángulo obtuso que quiero que dibuje de 120, lo que le tengo que decir al programa es que gire 60, porque trabaja con el suplementario. La forma de hacerlo es trabajar con este operador, que lo voy a encontrar en operadores. Entonces, ¿qué hace? Utilizo el menos, pongo 180 menos la respuesta. O sea, yo tengo 180 menos, supongamos que ingresamos un ángulo obtuso de 120, el ángulo que va a girar va a ser de 60 grados. De esa forma obtengo el obtuso interior. Giro. Usamos el esperar para saber cómo va graficando. Hago el otro lado del triángulo y nuevamente vuelvo a la posición X0 y 0 para cerrar dicho triángulo. Y por último subo el lápiz. Vamos a ejecutarlo. Observen que acá abajo me pide que ingrese el ángulo obtuso. Vamos a poner 120, ya que estamos hablando de 120. Y ahí me dibuja el ángulo obtuso con el ángulo interior de 120 grados. Recuerden que esta no es la única solución, que todos pueden llegar a completar la actividad sin necesariamente cumplir con estas instrucciones. Bueno, finalizamos con la actividad 2. La actividad 3 consiste en realizar un programa que dibuje un triángulo acutángulo ingresando el valor del ángulo agudo. Utilizar un sensor que permita preguntar y guardar dicho dato en la respuesta. Y utilizar un condicional sí, si no, con el cual se podrá chequear si el ángulo ingresado es agudo. En el caso de que no sea agudo, que me diga el ángulo ingresado no es agudo. Bueno, acá está la solución. Vamos a explicarla brevemente. La primera parte se relaciona con el lápiz. Borrar todo, baja el lápiz, fija un color del lápiz. También podría fijar un tamaño del lápiz. Esconder, ¿qué hace el esconder? El esconder me esconde el personaje, ¿sí? El objeto 1. Y pregunto, ingrese un ángulo agudo. Recuerden que esto me guarda la respuesta en la opción de respuesta acá. ¿Qué voy a hacer con esa respuesta? Voy a usar un condicional que está dentro de control. Si esa respuesta es correcta, o sea que el ángulo es agudo, ¿cómo hago para comprobar si es agudo? Digo, si la respuesta es menor que 90.
grados va a ser agudo. Hace todo lo que está dentro del bucle. Este, que sale por el sí. Si la respuesta no es menor que 90, entonces sale por el no. Hace esta parte que está acá adentro. La respuesta que sale por el sí, o sea, si es menor que 90, quiere decir que está bien el ángulo. Toda esta parte es lo que hicimos en la actividad 2, es construcción del triángulo en sí. Apuntar en dirección horizontal, ir a X0 y 0, al centro de la pantalla, mover 90 pasos, girar 180 menos la respuesta. Recuerden que trabaja con el ángulo suplementario. Esperar un segundo, mover 90, esperar un segundo para saber cómo se va graficando y volver a cerrar el triángulo yendo a X0 y 0. Eso si el ángulo es agudo, o sea menor de 90. Si no es agudo, ¿qué hace? Apunto la dirección también horizontal, muestro el objeto y le hago decir que el ángulo ingresado no es agudo. Y por último, subo el lápiz. O sea, lo nuevo acá sería este condicional que no encuentro dentro de la categoría control. Si está bien la respuesta, hace todo lo que está en el sí, y si está mal la respuesta que ingresada, me hace todo lo que está en el sí no es correcto. Acá. Vamos a probar. Ejecuto el programa. Ingreso un ángulo agudo. Vamos a poner 45. Y me dibuja todo lo que sale por el sí. Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a ingresar en un ángulo de 160 grados. Y me aparece el objeto diciéndome el ángulo ingresado no es agudo. Y finaliza la actividad 3. La actividad 4 me propone realizar un triángulo, ingresando un ángulo agudo, recto o obtuso, diciéndome al final del programa, una vez dibujado el triángulo, si es un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. Esa parte del programa lo voy a realizar aplicando un procedimiento. El procedimiento en sí es algo que sale afuera del programa principal como una subtarea, realiza todas las instrucciones que tiene y vuelve nuevamente al programa. Eso en sí es un procedimiento. ¿Dónde creo un procedimiento? En más bloques. Donde estoy yo ahora. Yo quiero uno que diga qué triángulo es, pero puedo crear cualquiera. Por ejemplo, triángulos o cualquier cosa. Generalmente lo que yo pongo acá tiene que estar relacionado con lo que tiene que hacer ese procedimiento. Así no me tiene un sentido. Pongo triángulos, me aparece todo el encabezamiento del procedimiento y ahí pongo todas las secuencias que quiero que haga triángulos. Cuando yo estoy en el programa principal y pongo ese procedimiento, como lo puse acá, qué triángulo es, el programa va al procedimiento en sí, ejecuta todo lo que está ahí adentro y vuelve nuevamente. En este caso usamos un condicional que dice si la respuesta es correcta hace todo esto, qué triángulo es, va a qué triángulo es, y en qué triángulo es le pregunto usando otro condicional que es sí, solamente no, sí, sí, no, si no solo sí. Si la respuesta es menor de 90 quiere decir que le hago decir que es un triángulo acutángulo. Si la respuesta es igual a 90 es un triángulo rectángulo, y si la respuesta es mayor que 90 es un triángulo obtusángulo.
por 2 segundos, vuelvo al programa, subo el lápiz. En cambio, si lo que yo ingresé es mayor de 179, va a salir por esta partecita de acá del condicional y me dice el ángulo ingresado no está dentro de los parámetros y finaliza. Vamos a probarlo. Ingresé un ángulo entre 1 y 179 grados, vamos a poner 180 para ver qué me dice el programa, y el objeto, en este caso me dice el ángulo ingresado no está dentro de los parámetros. Vamos a ejecutarlo nuevamente y ahora sí vamos a poner algo que esté dentro de los parámetros y me dibuja el triángulo y me dice el triángulo es obtus ángulo. Le vamos a poner un poquito más de tiempo, así lo puedo leer. Vamos a ingresar nuevamente, en este caso vamos a ingresar 45 grados. El triángulo es acutángulo. Ahí finalizo la actividad número 4. Bueno, la actividad 5 consiste en dibujar un triángulo ingresando 2 ángulos interiores, determinando el tercer ángulo. Y al finalizar la construcción me tiene que decir si es un triángulo acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Además, cambiar el fondo mostrándome una infografía sobre la clasificación de triángulos según su ángulo. Lo que utilizamos en este programa es un procedimiento parametrizado que consiste en llamar a un procedimiento y junto con ese llamado enviar un valor numérico en este caso, pero puedo mandar también un texto. La forma de crear este procedimiento parametrizado es ir a más bloques, crear un bloque y ahí me da las opciones, ¿sí? Si quiero añadir una entrada numérica, de texto, lógica, etc. De esa forma creo un procedimiento con parámetros. Otra cosa que aparece en este programa es el repetir, que lo que va a hacer es hacer todo lo que está dentro de repetir 2 veces, como dice acá. Lo puedo hacer 10 veces, 100 veces, cambiar el numerito según mis necesidades. Y por último, está la parte de clasificar el triángulo, que esto lo podría poner en un procedimiento aparte. Y de acuerdo a lo que vale cada uno de estas variables, las cuales las variables las puedo construir acá en datos, crear variable. ¿Por qué tengo que usar variables en este programa? Porque no solamente puedo usar la respuesta, porque tengo 2 ingresos de datos. Entonces cuando ingreso uno lo guardo en el lado, en el ángulo A, cuando ingreso la otra lo guardo en el ángulo B y después haciendo una pequeña cuenta obtengo el ángulo C. Lo tengo que ir guardando en alguna variable. No así los otros programas que solamente con respuesta me alcanzaban. Y por último, cambio el fondo y muestro una infografía sobre la clasificación. Esta parte. Vamos a ejecutarlo. Ingresé el ángulo interior, vamos a poner 45. Ingresé otro ángulo interior, le vamos a poner 60. Y me dibuja el triángulo. El tercer ángulo vale 75, me dice, que es lo que yo esperaba que me diga. Por último, el triángulo es acutángulo. Para recordar, me muestra la infografía. Y ahí terminaría la actividad 5.